la radio que se ve. El llamador de Granada, con Luis Javier López. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de El Llamador de Granada, que tiene también muchas novedades informativas del mundo cofrade, que en este otoño está viviendo realmente días intensos. Hoy también hablaremos de ese nuevo disco de la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado y, cómo no, del documental de la Aurora de los Costaleros, que encaminan ya ese 50 aniversario, que está precedido de una serie de documentos audiovisuales muy interesantes que ha realizado José Antonio Murcia y también con la coordinación de la propia Hermandad. Además, ya se conocen detalles de esa gran exposición Querigma de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, que va a celebrar en la Catedral para, a su vez, conmemorar los 100 años de la fundación de este ente cofrade de Granada. Una exposición que ocupará 2.614 metros cuadrados, integrada dentro de la iglesia catedral. Delante de las capillas no habrá peanas con imágenes para no alterar a las propias capillas. Se utilizarán peanas y vitrinas con un color rojo granada y también se usarán pantallas LED enmarcadas, haciendo uso de la tecnología para generar que el espacio sea más atractivo, creando una atmósfera de simbiosis entre las piezas expuestas y las contemporáneas. Se remitirá también a las hermandades un dossier con los detalles expositivos. Ellas van conociendo también cómo se van a trasladar los pasos, en su caso, o las imágenes. Habrá dos bloques. Uno el 26 de abril, domingo, a primera hora de la mañana, según instrucciones del Plan Parihuela del Ayuntamiento de Granada, serán trasladados por la mañana, como decimos, y en silencio, los titulares que no vayan en pasos. Estos últimos serán trasladados en un domingo de mayo, también en las mismas circunstancias, bien temprano y en silencio. Por cierto, que la Federación de Cofradías también ha sido noticia recientemente por ese clásico concurso fotográfico que también va sobre todo cerciorándose de la gran calidad de los fotógrafos y fotógrafas granadinas que han reflejado la pasada Semana Santa en sus cámaras y que, por tanto, también van a dar esas imágenes representativas y clásicas de las publicaciones oficiales de la Real Federación de Cofradías. La portada del pregón oficial corresponde a la Virgen de la Esperanza en una preciosa estampa dentro de su templo, ya que no pudo procesionar el pasado Martes Santo, y se debe a María Ramírez Tobar. También habrá portada de la revista Gólgota con el Señor de Pasión de la Hermandad Albaicinera de la Estrella. Esta fotografía es de Alberto Ortega Herena, y la portada del programa de horarios e itinerarios de la Semana Santa de Granada será para el Cristo de San Agustín, en un encuadre realmente hermoso con esa puerta del atrio del templo de la calle San Antón. La espera de San Agustín se titula esta foto de Javier García Pérez. Y cómo no, el gran premio es el cartel oficial de la Semana Santa de Granada 2026, que ha correspondido a Luis Javier Quesada Raya. No es la primera vez que obtiene este primer premio el granadino, el fotógrafo que se consolida como uno de los clásicos ya de nuestra Semana Santa granadina. Granada corona a María es el título de una estampa bellísima que enmarca a la Virgen de las Angustias de la Alhambra coronada con la propia patrona, también la Virgen de las Angustias, en ese paso que se pudo ver el pasado Sábado Santo, cuando la Hermandad Alhambreña llegaba al inicio de la nueva carrera oficial, que sale reflejada, por tanto, en este cartel oficial que será presentado en enero para ir a la Feria Internacional de Turismo, como todos los años. Otra hermandad que ha sido noticia, la del Cristo de la Paciencia, que está culminando ya la restauración de su titular por algo más de 10.700 euros. La Diputación Provincial, que es la propietaria de la imagen, está realizando esas obras de restauración y de conservación de la imagen de Pablo de Rojas, clásica del siglo XVI y que es tan venerada en la parroquia de San Matías. Escuchamos al presidente de la Diputación Provincial, Francis Rodríguez, y también al hermano mayor de la cofradía, recién elegido de nuevo, Ignacio Figueruela. Vemos que vaya muy avanzada la restauración del Señor de la Paciencia y vemos también con orgullo el mimo el que le está dando, como no puede ser de otra manera, la hermandad. Creo que es nuestra obligación mantener nuestro patrimonio, creo que es nuestra obligación también estar pendiente de cómo va la restauración y ver también cómo muy pronto podrá estar ya el Cristo totalmente restaurado y estar al servicio de la hermandad de los fieles. Para nosotros es un orgullo y es muy importante, como decía también, el poder poner los recursos, más de 10.000 euros, para que esta obra se pueda llevar a cabo.
Bueno, para nosotros una gran alegría cómo avanza la restauración del Señor y evidentemente pues esto es fruto de la buena relación que tenemos con la Diputación Provincial de Granada, con su presidente, que bueno, forman parte de nuestra hermandad, son hermanos mayores honorarios, y al final pues ver que las administraciones se involucran en este tipo de intervenciones y que ayudan a la hermandad y a conservar el patrimonio de Granada, pues una alegría para todos que esperamos que pronto puedan disfrutar todos los granadinos. La empresa Julia Ramos Restauración de Patrimonio es la que se hace cargo de estas tareas de conservación de la imagen capital de nuestra Semana Santa del Señor de la Paciencia. La última actuación documentada sobre esta obra data de 1996, entonces estuvo dirigida por la restauradora Bárbara Jaspaz. Y también en el Realejo no nos vamos de esta zona de la ciudad, de la capital granadina, porque el Ayuntamiento de la capital y el Arzobispado de Granada han impulsado una nueva ruta turística en la capital centrada en la visita en los camarines de los templos granadinos. Estos se consideran los lugares, ya saben, más especiales donde se custodian a la Virgen o a los santos a los que está dedicado el templo en particular. Precisamente en la iglesia de Santo Domingo, en Santa Cruz la Real, en ese camarín de la Virgen del Rosario, se presentaba esta nueva guía de estos lugares que rebosan esplendor artístico, también donde se realizaban las mejores artesanías y decoraciones para alabar a la imagen protagonista de la iglesia o la basílica en cuestión. Granada atesora unos cuantos ejemplos notables, como saben, el de la Virgen de las Angustias, la patrona, la Basílica de San Juan de Dios, el de la Cartuja o el de la Virgen del Rosario, que destaca por esa sinfonía visual de luces y cristales que crea un ambiente único enmarcado en el barroco. José Antonio Palma es historiador de esta Archicofradía del Rosario. Los grandes estudiosos y estetas granadinos como Emilio Orozco o el propio Federico García Lorca, pues siempre se han reafirmado pues que no hay nada más genuino granadino como un camarín en el que se reúnen pues todas esas condiciones de la belleza, de la excelencia, de lo diminuto, ¿no?, en los que pues se guardan los mejores tesoros que tiene Granada. Hasta 5 de estos recintos se van a poder visitar en una ruta especializada. Pedro Timón es portavoz de la empresa que la organiza. Se llevarán a cabo a partir del día 16, como bien han dicho, y se desarrollarán sucesivamente los fines de semana siguientes. Se podrán reservar a través de la web de Agencia Albaicín. Y también recientemente se ha abordado la restauración del suelo del camarín de la Virgen del Rosario en esa iglesia de Santo Domingo del Realejo. Y dos apuntes para finalizar esta presentación, esta introducción al podcast del Llamador sobre la provincia, porque ya también tenemos pregoneros tanto de Guadix como de Motril. La Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Guadix, recién iniciada su nueva andadura, ha designado a Víctor Manuel Segura Machado como pregonero oficial de la Semana Santa Accitana de 2026, y destacar que también por línea materna pertenece a la Hermandad de las Lágrimas, de la cual su bisabuela fue fundadora y también primera tesorera como curiosidad, y ha estado muy unido a la Hermandad del Santo Sepulcro, donde su padre desempeñó el cargo de maestre. Y también en Guadix, Miguel Delgado Rodríguez ha sido designado cronista oficial de la Semana Santa de Guadix. Es periodista, comunicador de vocación y también con una amplia trayectoria en radio, televisión y prensa escrita. Es hermano de la Cofradía de las Lágrimas. Y en el caso de Motril, el Cabildo General de Hermanos Mayores de la Agrupación de Cofradías Motrileña propuso y aprobaba al pregonero de la Semana Santa de esta localidad de la costa tropical, Joaquín Bustos Gutiérrez, que ha sido hermano mayor de la Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, también costalero de María Santísima de la Victoria, de Nuestra Señora del Rosario y del propio Señor del Gran Poder, y ya también se sabe incluso quién lo va a presentar, siendo Ángel Castilla Mancebo, que comparte hermandad del Miércoles Santo en esa cofradía del Gran Poder motrileño. Y de los últimos días también destacamos en esta miscelánea cofrade la salida de la Virgen de la Soledad de San Jerónimo, anteriormente de Santa Paula, por ese centenario de la refundación de la cofradía del Viernes Santo, la de las Chías. Y es que esta salida fue muy especial, puesto que, aunque está programada ya por reglas cada 1 de noviembre por las calles del barrio del Boquerón principalmente y de la zona de San Juan de Dios, este año la Virgen llegó hasta la Plaza de la Trinidad inclusive, y también tenía ese palio en una imagen realmente novedosa de la Dolorosa atribuida a Pedro de Mena. Es sin duda una estampa clásica, preciosa, que gustó mucho a hermanos y también a cofrades granadinos, y que destaca porque es la segunda vez
documentadamente que se sabe que la Virgen de la Soledad ha llevado palio en toda su historia y ya van unos cuantos cientos de años. Y sobre todo destacar esta marcha que también se estrenaba como colofón a este centenario de la Hermandad de las Chías, refundada en 1925. La marcha es Tu Eterna Soledad, un gran trabajo que se presentaba así en el monasterio de San Jerónimo y que es obra de ese gran autor granadino, Elías, que sobre todo en los últimos años ha destacado por su profesionalidad y su buen hacer. Comenzamos así este podcast con esta preciosa marcha de Tu Eterna Soledad y decirles que por supuesto este programa se realiza gracias a la realización de Sebastián López, Vanessa Mateos y también José Miguel Álvarez. Produce Mercedes Morente. Comenzamos. En Canal Sur Podcast, El Llamador de Granada. Estos días ha sido noticia, sin duda, la fotografía cofrade, y es que ya tenemos el cartel oficial de la Semana Santa de Granada 2026. Este año que particularmente es interesante porque va a tener dos carteles. Uno sobre el centenario de la Federación, como ya se habló, que ha presentado al público Juan Díaz Losada, y también este que es el clásico de la Semana Santa de cada año, que en los últimos años la Federación de Cofradías ha alternado entre la pintura y la fotografía. Este año tocaba fotografía, se convocaba ese concurso de las Hermanitas de los Pobres, como conocemos todos a esa sede de la Agencia de Urbanismo Municipal, y finalmente el cofrade Luis Javier Quesada Raya ha obtenido el primer premio del cartel oficial. La foto se llama Granada Corona a María y sin duda también tiene una vocación como foco, que es la de las Angustias, tanto la patrona como la de Santa María de la Alhambra. Luis Javier, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchísimas gracias, Luis Javier, por aquí estamos. Sin duda un concurso reñido, y habrás visto que también cada vez se pone la cosa más complicada porque se incorporan muchos nombres, ¿no? Ya. Pues mira, te cuento, hace unos años no estábamos tanta gente, pero ahora es que estamos hablando que se pueden presentar del orden de 50 fotógrafos, así más o menos, a estos concursos. Entonces, claro, al final tú puedes tener toda la calidad que tú quieras, pero hay ya tantísima competencia y tanta gente presentando y con tanta calidad que es algo que es muy difícil acceder a ello. Entonces, claro, evidentemente, cuando tú ganas un concurso de estas categorías, pues lógicamente es muy emocionante. No es la primera vez que obtienes el primer premio, y sobre todo destacar que llevas una gran trayectoria y que el público, porque evidentemente las fotografías son anónimas para que las vote el público en esa exposición, sabe distinguir también, ¿no?, el buen hacer fotográfico, y eso se ve a la legua, como el que dice, ¿no? Sí, pues mira, este ya es mi tercer cartel oficial. Y bueno, uno cuando ve toda la colección que uno tiene, pues la verdad es que abruma un poco porque además detrás hay un trabajo que es impresionante, y es que, ¿qué te voy a contar yo? Que estoy en el ordenador pegado a ello. Y bueno, mira, al final cuando tú ves la exposición y ves
todas las fotos que hay, cómo se trabaja en ello. Esto es además una cosa que siempre he querido yo remarcar mucho, y es que cuando tú ves el tipo de fotografía que se trabaja en otras provincias y tú ves lo que se hace aquí en Granada, yo siempre he defendido que en Granada tenemos los mejores fotógrafos de Semana Santa y cofrades. Entonces, eso creo que como ciudad y como nuestra Semana Santa, creo que es un orgullo muy grande. Además, en los últimos años, otras provincias se están interesando mucho por este concurso de fotografía y sobre todo el modelo de que la fotografía tenga oportunidad de ser cartel oficial en estas provincias, que prácticamente en todas es pintura, ¿no? Podemos decir por defecto. Hay pinturas muy buenas, claro que sí, aquí las hemos tenido, pero parece que ha cuajado, ¿no? Este modelo alterno, ¿no? Es que de hecho, fíjate que cada año que pasa va viniendo gente de fuera aquí a Granada. De hecho, por ejemplo, el fotógrafo que ha conseguido el segundo premio, creo que también ha tenido un accesi, es una persona que viene expresamente de Mallorca aquí. Entonces, eso es para que veamos la dimensión que ha cogido la fotografía cofrade aquí en Granada. También hay gente de Andalucía que viene muchísimo por aquí, y eso, insisto, que creo que es para ponerlo muy en consideración, porque efectivamente, como tú bien has dicho, es que en todo el territorio andaluz prácticamente el 90% de cartelería, sobre todo en lo que se refiere a capital de provincia, es todo ya pintura. Entonces, que la fotografía tenga cabida es que es muy complejo. Es que estamos hablando, por ejemplo, que una ciudad como Sevilla, es que estamos hablando ya de décadas. Es que yo ya ni me acuerdo cuándo fue el último cartel de fotografía que hubo. De hecho, ahí en Sevilla hay ya gente alzando la voz de queremos un cartel fotográfico, pero bueno, mientras lo tengamos aquí en Granada, ahora mismo nosotros los fotógrafos no nos podemos quejar mucho ahí. Desde luego, pues creo que fue a finales de los 80, no sé en el caso sevillano, pero creo que hace muchísimos Quiero recordar años. un cartel de la Virgen de la Consolación en Catedral, me parece, y desde entonces ya no lo tengo completamente perdido de la memoria. Este concurso también lo que hace, evidentemente, es fomentar que haya más fotografía cofrade, no solo por el hecho de competir sanamente en buena lid, sino también porque el trabajo se difunde, ¿no? Al fin y al cabo lo están viendo en una exposición que es gratuita, que está abierta a muchísimo público y que tiene pues ese prestigio, ¿no? Esto también luego lo notaréis en la calle los fotógrafos cuando veis que hay muchísimos que ya no van solo a hacer fotos de móvil, vamos, que se lo ocurran y hacen fotografías profesionales o intentan hacerlas porque también tienen su formación, ¿no? Y sobre todo, mira, hay una cosa que quiero poner también mucho en valor, es la cantidad de gente joven que hay hoy día practicando ya la fotografía. Porque mira, yo cuando empecé en mis tiempos, que estoy hablando de finales de los años 2000, 2007, 2008, gente joven, estábamos 2 personas, creo recordar, que tuviéramos menos de 18 años, 2 personas, pero es que hoy día te puedo decir sin problema ninguno más de 10 fotógrafos que no lleguen ni a los 20 años. Sí. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, pues eso, la dimensión que esto tiene. También es cierto que la fotografía se ha democratizado mucho, hoy día se puede acceder a cámaras que tienen una calidad estupenda, por sumas de dinero no muy elevadas, y eso, claro, eso ha fomentado mucho. Y luego, evidentemente, el público cofrade ha crecido también muchísimo, el boom de la Semana Santa se hace notar, y sí, ya te digo, además, cuando tenemos una extraordinaria, eso se nota lo más grande, porque estamos todos en una hermandad, y eso es que te puedo decir que nos podemos juntar como 20, 30 fotógrafos, una auténtica locura, que eso hará cuestión de 10, 15 años, eso era impensable. El tramo de fotógrafos, ¿no? Que se dice de broma, ¿no? En las hermandades hay un tramo de fotógrafos. Bueno, muchos os portáis muy bien, casi todos tienen una gran actitud y también una gran profesionalidad, como decíamos. Hablabas antes de Javier García Pérez, el autor del segundo premio, con esa fotografía de San Agustín, y también pues has compartido ese podio, ¿no? Podemos decir, con Alberto Ortega, con esa foto de Pasión, María Ramírez Tobar, también la foto de la Esperanza en Santa Ana, y sobre todo vamos a hablar de tu foto. Bueno, porque este año había mucho interés en captar, ¿no? Lo comentábamos en la pasada Cuaresma, la nueva carrera oficial, especialmente la carrera de la Virgen, era muy atractiva por las luces, los contraluces, también la arboleda, todo era nuevo y todo era efectivamente pues con cierto atractivo. Y mira por dónde el cartel oficial habla también de la nueva carrera oficial.
Pues mira, Luis Javier, te voy a ser completamente sincero. Mira, yo soy una persona que generalmente rehúye siempre de carrera oficial, entre otras cosas porque siempre tiene un agolpamiento de gente muy potente, y a mí pues, siempre me gusta mucho más disfrutar las hermandades en sus barrios, en su ambiente, digamos, ¿no? Y si te digo la verdad, la carrera oficial yo la habré podido pisar unas 2 o 3 veces en toda la Semana Santa. Lo que pasa es que es cierto que, y además esto se lo he contado ya a algunos compañeros tuyos de otros medios, yo el Sábado Santo estaba ya, para que, como se suele decir, para que me cogieran en carretilla y ya me llevaran a mi casa de cómo estaba. Y estaba malo, estaba con 38 de fiebre, no pude subir a Santa María de la Alhambra. Pero como yo vivo aquí en el barrio Fígares, la carrera oficial al fin y al cabo me coge aquí al lado de casa, pues digo, mira, por lo menos vamos a ir a ver a la Virgen, digo, vamos a verla, digo, además, digo, ahora va a tener un entorno bonito Santa María de la Alhambra, allí con la Virgen de la Angustia. Y sí es cierto que la foto como tal se me ocurrió así un poco por la cabeza, pero en ningún momento se te va a ocurrir que eso pueda llegar a ser un cartel oficial. Y nada, bueno, allí nos plantamos y hice la foto, ya te digo, normal y corriente. Yo en ningún momento, ya te digo, no se me pasó por la cabeza que pudiera ser cartel. Nada, luego cuando vi la foto en el ordenador, se la enseñé a mi mujer y bueno, esto tienes que mandarlo sí o sí, es que estamos hablando de las 3 angustias. Entonces, pues nada, pues la mandamos y ya está. Así que tú fíjate, las casualidades, la Semana Santa tiene muchísimas casualidades y esta pues tiene esa peculiaridad. Es una foto que es completamente, que la pensé en un minuto y bueno, pues salió, ya está. Esa foto que buscas y que luego pues a lo mejor sale o no sale, pero no te da quizás la satisfacción o la gratificación que esa que es inesperada y que en un momento dado pues la captas y mira por dónde. Yo creo que es ese plus de novedad, de sorpresa, lo que al final hace que la fotografía primero está muy bien encuadrada y también tiene mucho mensaje, ¿no? Porque evidentemente hablamos de la gran devoción de Granada, la Virgen de las Angustias, que casualmente se abre la puerta en ese instante porque era la vigilia pascual, y también pasa la Virgen de la Alhambra, que comparte vocación, así que lo tiene todo, ¿no? Yo creo que te salió una foto muy, muy redonda. Es lo que te digo, que al final la fotografía tiene ese componente de instantaneidad que en el momento no te estás dando cuenta, pero luego cuando ya veo la foto detenidamente en el ordenador, claro, digo, bueno, esto tiene una composición que es muy compleja, porque si tú te fijas en la foto, hay una cantidad de planos enorme, porque tienes público. Eso me lo han repetido ya una mejilla, lo de los móviles. Claro, lo que pasa es que el tema de los móviles, estamos hablando de que estamos en pleno 2025 y eso es una cosa que es ya inherente de nuestro tiempo. Totalmente. Pero al final tenemos Santa María de la Alhambra, tenemos la fachada de la patrona, las angustias de piedra de Bernardo de Mora, tenemos la patrona al fondo, es decir, hay una conjunción de planos. Luego el triángulo que forman las 3 vírgenes, que son, en cuanto a técnica fotográfica, es muy potente, pero formar triángulos siempre es una forma muy fuerte de llamar la atención. Eso es muy típico del canon griego. Y luego hay también otra línea de miradas que no se ve tan rápido, pero por ejemplo el señor de la Alhambra está mirando perfectamente a la Virgen de las Angustias. Claro, eso, cuando tú haces la foto, es que es imposible que tú lo llegues a ver. Claro. Tú encuadras y busco, venga, voy a buscar Alhambra, Angustia y la fachada de la Virgen. Y luego cuando ya ves la foto, ves toda esa maraña de líneas y de todo eso que efectivamente, pues técnicamente la foto ha cuajado bastante. Luego, como te digo, cada uno tiene su foto favorita, porque yo, por ejemplo, te puedo decir que tenía 2 fotos en Carrera del Darro que me gustaban incluso más. Claro, al final uno siempre tira su estilo. Yo soy muy de subirme a balcones, buscar una foto de paisaje que impacte, y tenía una foto del silencio nocturna en balcón en Carrera del Darro que a mí personalmente me encantaba. Pero, bueno, al final, pues tú al final mandas, tienes un jurado, tienen unos gustos. Y bueno, al final es cierto que la Alhambra pues vende mucho Granada. Yo creo que nos engloba a todos los granadinos cofrades, porque al final todos miramos a la Virgen de las Angustias y
ya te digo que para mí ha sido una satisfacción, porque además mi mujer y yo somos muy de ir a la Virgen de las Angustias, nosotros somos muy de ofrenda floral, somos muy de su día, y ha sido una satisfacción muy grande, ya te digo. Claro, personalmente y devocionalmente. Y bueno, tú ahora lo has dicho, ¿no? El Cristo del Silencio y Santa María de la Alhambra, que siguen siendo los reyes de la fotografía de Granada, porque mira que hay hermandades, momentos brillantes, maravillas que sacar todos los años, pero evidentemente uno ve la historia del cartel oficial y la Hermandad de la Alhambra gana por goleada casi, junto con el Silencio. Es una hermandad muy, muy fotogénica. Pues de hecho, me dijeron el otro día ya que es la 9ª vez que Santa María de la Alhambra sale en un cartel oficial. O sea, con eso lo digo todo. El Silencio, hombre, lógicamente son dos hermandades que no solamente por ser las hermandades que son, sino además encima el recorrido que tienen les acompaña mucho. Pero yo siempre he sido un fiel defensor de que toda hermandad tiene en algún momento su foto. Siempre lo he defendido. Y de hecho, mis otros 2 carteles son de 2 hermandades que no tienen a lo mejor un recorrido tan potente como puedan tener una Alhambra o un Silencio. Yo, por ejemplo, tuve los otros 2 carteles son con Lanzada y Despojado. Y no tienen ese marco incomparable que a lo mejor pueden tener estas hermandades, pero sí tienen su punto y sí tienen su momento. De hecho, yo siempre remarqué que el cartel del Despojado era la primera vez que el Despojado tuvo ya un cortejo propio detrás del Señor y de la banda. El del 20. Entonces, claro, eso es un momento, el del 20, efectivamente. Entonces, claro, esos son momentos que la fotografía te lo recoge a la perfección, porque es que ese instante ya está cogido para siempre. Es decir, la primera vez que el Despojado ya tuvo su tramo de nazarenos detrás de la banda del Despojado. Entonces, esos momentos, siempre digo que la fotografía lo sabe captar muy bien. Por eso digo siempre que toda hermandad, toda hermandad siempre tiene que tener su momento y siempre tiene su foto. Eso yo siempre lo defiendo a capa y espada. Muy buen titular, la verdad es que sí. Todas las hermandades tienen oportunidades, todavía hay algunas que no han protagonizado el cartel oficial, ya llegará, pero está claro que el camino se ha abierto. De hecho, yo quiero lanzar un órdago a favor de los resucitados, que se les hace muy poco caso, y yo quiero intentar a ver qué se puede hacer con ellos. Claro. Este año por lo menos está el del Bar León, eso sí, seguro, sí, aunque ninguno salió este año, una pena también, pero es verdad que ahí tenéis trabajo los fotógrafos para demostrar, tiraremos de archivo. Claro, que estas hermandades tienen su oportunidad. Pues Luis Javier Quesada Raya, enhorabuena de nuevo, Granada, Corona María, la fotografía elegida para protagonizar el cartel oficial de la Semana Santa de Granada de 2026, que se va a presentar muy prontito, recién pasados los Reyes Magos, después de la cabalgata prácticamente llega el cartel oficial y su presentación para ir a la Feria Internacional del Turismo. Otro orgullo, ¿no, Luis? Que esté también en el Fitur, que siempre para Granada es un escaparate importante. Sí, de hecho mi mujer y yo vamos a intentar escaparnos por allí, porque al final el momento pues lo requiere y se disfruta mucho, entonces vamos a intentar ir por allí. Muy bien, pues daremos cuenta también de ello seguramente en Canal Sur Radio, y gracias por estar en el Llamador de Granada contando ese cartel tan bonito que protagoniza la Virgen de las Angustias, la patrona, y sobre todo también la Hermandad de Santa María de la Alhambra. Gracias. Luis Javier, muchas gracias. Escuchas El Llamador de Granada, Canal Sur Podcast. El Llamador, Luis Javier López. La Semana Santa de Granada pues vivió una crisis enorme en los años 74-75. El aumento de precio de los costaleros profesionales, los costaleros que se pagaban, había subido tantísimo. Los costaleros asalariados en un momento determinado llegaron a endurecer mucho su postura, llegaron a abandonar pasos en mitad del recorrido si no se les pagaba más sueldo del que se había acordado. No, yo no iba a ver Semana Santa, yo iba a ver a mi padre que estaba trabajando, porque realmente es un trabajo que tenía mi padre, y además mi madre me decía antes de que con lo que ganaban toda la Semana Santa pues teníamos por lo menos para 3 meses para comer, ¿eh? Que no es que era
que era poco, que bueno, y aparte también es que, según me contaba mi padre, porque mi padre me ha contado una pila de cosas, era de que salían con el paso, se quedaba el paso en mitad de la calle y decían que si no le pagaban más, que no andaban. Yo recuerdo tener un paso. Son algunos de los testimonios que van hilando ese documental maravilloso que también significa una historia reciente de nuestra Semana Santa y también de la propia ciudad de Granada de las últimas décadas. A la memoria es esa cinta de los costaleros de la Aurora que ya están de celebración porque intentan sobre todo que la sociedad granadina conozca que dentro de muy poquito será el 50 aniversario de esta cuadrilla. Origen y primeros años, 1980-1990, es el inicio de esa serie de documentales que ya se están estrenando y que también tienen una coordinación con José Manuel Peña, que es el capataz actual de esta querida Cofradía de la Aurora, la más numerosa de las estaciones de penitencia que tenemos actualmente en la capital. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis, ¿qué tal? Encantado de saludarte. ¿Todo bien? Sí, encantado de saludarte, sobre todo y felicitarte por esta iniciativa, porque nada más que con ese teaser que se llama, con ese lanzamiento de los testimonios que abren el documental, se nota, ¿no? Sobre todo lo interesante que es el tema que abordáis y también un buen reflejo de lo que se ha vivido en décadas pasadas. Sí, la verdad es que, tuvimos esa inquietud de poder enseñar a nuestros costaleros, sobre todo, pues la historia de nuestra cuadrilla, porque al final creo que esas personas jóvenes que entramos, pues no tenemos conocimiento, ¿no? Y dejamos de un lado siempre un poco a la gente que ha pasado antes por nuestro sitio. Y la verdad es que cuando nos pusimos a grabar el documental rápidamente vimos que la introducción no podía ser de otra manera sino que reflejar la verdad de esos inicios tan duros, tan difíciles que tuvieron pues aquellas personas de los años 60 que eran jóvenes y que echaron para adelante y sacaron adelante nuestra Semana Santa y nuestras cuadrillas de costaleros. Claro que sí. Siempre se ha hablado, ¿no?, de lo difícil que fue esa época de los años 70 y este último testimonio que hemos escuchado estaba Jesús Muros, que ha sido hermano mayor durante la época de coronación, además, una época importante. Tito Ortiz, nuestro pregonero de este año 2026 y también cronista oficial de la ciudad. Y este testimonio me llama mucho la atención, José Manuel, ¿no?, porque habla incluso de que ser costalero en aquella época, en los 70, era una forma de ganarse la vida. Sí, rápidamente vimos que queríamos que fuera un documental en el que interviniera la mayor parte de gente que ha conocido la historia de la cuadrilla y la historia de la Semana Santa, que aportasen valor al documental que hacemos, ¿no? Que al final, pues bueno, en esas personas como Tito Ortiz, lamentablemente, y sí que quiero acordarme de Paco Carrasco, que hablé con él en julio, fíjate las casualidades de la vida, para contar con él, porque él había tenido una relación estrecha con mi tío José Luis. Y bueno, todos sabemos lo importante que ha sido para la Semana Santa en Granada y como capataz, y hablé con él para que participase en este documental y fíjate pues el camino de la vida que no hemos podido contar con él. Pero bueno, sí, al final era contar con gente que nos diese ese valor y ese conocimiento de esa historia. Y como tú dices, también teníamos costaleros dentro que su familia había sido pues costaleros asalariados y podíamos contar con toda esa historia que la verdad es que es muy valiosa porque se vivieron momentos muy difíciles y muy curiosos a la vez. Se habla siempre, José, de cuadrillas muy famosas, muy conocidas, como la de la Santa Cruz o también la de los hermanos nazarenos, creo que se denominaba, es decir, eran movimientos, grupos de costaleros que sacaban los pasos de la Semana Santa ya de una manera mucho más vocacional, sin cobrar, como se suele decir, de una manera llana en el mundo costalero, pero sobre todo ya también hermandades apostaban por tener sus propias cuadrillas. Eso fue quizás lo más complicado, hacer ver a los propios hermanos que ellos podían sacar los pasos, y ahí el Albaicín es fundamental, ¿no? Con la Concha, sobre todo, con esa Hermandad de la Concepción recién fundada en 1978, y cómo no, también la Aurora supone un paso importante, y ya en el 82 creo que es cuando sale la Virgen con costaleros, ¿no?, propios. Eso es, sí. La verdad es que la historia es curiosa y también por eso queríamos reflejarlo, ¿no? Porque el movimiento costalero de esta cuadrilla
a la cabeza de Luis, Eugenio y José Luis Navaja, nace en el año 80, ¿no? Que ellos iban a fundarse como costaleros de la Estrella, ¿no? Y eso lo sabía muy poca gente o prácticamente nadie, ¿no? Realmente, bueno, pues por la vida, pues les deriva en que en el año 81 van a la Aurora y acaban saliendo en la Aurora como costaleros del Perdón ese año porque la Santa Cruz estaba contratada ya. Y efectivamente es en el año 82 cuando ya sacan la Virgen, ¿no? Que es la, digamos, al final la que nos guía y la que nos ha puesto ahí en el camino y la que nos ha dado todo, ¿no? Entonces, bueno, es curioso cómo ese movimiento costalero empezaba antes, pero al final acaba siendo en el 82 cuando son hermanos costaleros ya sacando a la Virgen. Uh-huh. Bueno, hoy en día, evidentemente, tú que tienes ese privilegio, ese honor de mandar la cuadrilla, está claro que hay que es muy sana, ¿no? Que hay una sanidad importante en el movimiento costalero de Granada y que la Hermandad de la Aurora siempre ha sido en los últimos años de las que le sobran costaleros, entre comillas, no sobra nadie, pero se suele decir, ¿no? Que tenéis una cuadrilla enorme, muy voluntariosa y también de las que hacen un gran trabajo cada Jueves Santo. Sí, a ver, yo creo que esto es trabajo de todos, trabajo de las juntas de gobierno por apostar por las cuadrillas, por los capataces. Al final también es un poco lo que venimos a reflejar, ¿no? En este serie documental, ¿no? Esa idiosincrasia de la cuadrilla, el valor que tiene que hayan mantenido esa forma de trabajar, que nos hayan dado la posibilidad de continuar. Y todo eso ha hecho pues que los capataces que hemos estado al frente, en este caso mi tío José Luis, y luego he tenido la suerte de poder continuar yo con ese legado, pues que hayamos trabajado mucho por ser parte de la hermandad, ¿no? Y trabajar con los costaleros para que sea un grupo humano y que las cosas vayan bien, ¿no? Y que estén a gusto y que quieran subir. Al final lo más importante que tenemos son nuestros titulares, son los que nos llaman y gracias a ellos creo que directamente los costaleros y la gente quiere subir a sacar a la Aurora, al Perdón, y en ese sentido pues tenemos la suerte de, como tú dices, de que en los últimos años pues hemos tenido gente que hemos tenido que dejar fuera y bueno, la verdad es que en ese sentido la Semana Santa de Granada vive un momento álgido y espléndido que la verdad es que gusta mucho, ¿no? En comparación con estos inicios, ¿no? Que salían en el documental. O sea que la verdad es que es muy bonito. Que no hay que olvidar, ¿verdad?, de dónde se viene, eso es importante para valorar lo que tenemos hoy, pero está claro que hay que disfrutar del momento presente. Bueno, José Manuel, también testimonios muy destacados, como hemos comentado, de auroros de toda la vida, como os gusta llamar, y también de gente pues que ha aportado mucho, ¿no?, a la Semana Santa de Granada. ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Alguna persona, alguna anécdota, algo que quieras destacar? Bueno, yo me quedo con dos anécdotas fuera de lo que es, como tú dices, los auroros de toda la vida, ¿no? Me quedo con la parte de Paco Martínez, ladrón de Guevara, ¿no? Como echando la vista atrás, ¿no? Pues te das cuenta de que hay momentos determinados en los que, bueno, se toman decisiones, pero luego somos personas y somos capaces de dar normalidad y de que la relación con ellos pues haya sido espléndida, ¿no? Sobre todo porque son del barrio. Y luego hay una parte muy importante, ¿no? de este primer documental, que yo siempre lo he hablado internamente, que es que también hay poca gente que sabía que Pepe Carvajal fue un año capataz de la cuadrilla. Pues bueno, pues también diferencias, ¿no? Que en ese momento pues deja de salir mi tío ese año y la verdad es que es un punto de inflexión porque al final la historia podría haber cambiado, podría haber tomado otro rumbo la cuadrilla y la verdad es que escuchar su opinión, ¿no? Y ver cómo a pesar de las dificultades de ese año pues lo recuerda Pepe y Francis Guillén también con nostalgia y con, oye, al final eran costaleros de la Aurora y lo que querían, pues a lo mejor no era lo que proponíamos nosotros, ¿no? Y que luego pues le hayamos dado normalidad y que incluso hayan sido referentes para nosotros, como ha sido Pepe Carvajal, pues creo que también entra parte de cómo somos en la Aurora, ¿no? Que nos abrimos a la Semana Santa y nos gusta pues aprender de todo y de los mejores, ¿no? No te voy a decir que se equivocó, pero bueno, él lo que hizo fue hacer un favor. Él vino a cumplir una misión como capataz que es
y como cofrade, porque el que se quede una hermandad encerrada porque no tenga capataz, pues también le dolía. Pero este hombre pues llegó y puso unas normas demasiado estrictas. Si aquí estaban ya acostumbrados a 10 años atrás a trabajar de una forma, que un capataz, un ayudante, no es lo mismo que venga una persona nueva. No que te quiera imponer sus criterios, su historia, ¿no? Pero él quiere cambiar o hacer las cosas como él las vive, entonces pues fue chocante. Me encontré una cuadrilla un poco reverde en el sentido de que luego con el tiempo te das cuenta que a lo mejor yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Es decir, que te pongan un capataz que tú no lo conoces, que venga un capataz greñú aquí a la Aurora, pues a ellos no les caía eso muy bien. En ese coloquio que tuvo lugar el pasado día 25 de octubre en la Casa de Hermandad del Rocío, en La Chana, también ahí queríais formar a esa mesa redonda que, digamos, hiciera sustanciosa, ¿no? También la proyección del documental y que se tuviera, ¿no? Ese diálogo con la gente, con los espectadores, y también estaba Pepe Carvajal, había otras personas que colaboran, por supuesto el que ha elaborado el montaje, José Antonio Murcia. Todo lo que se ha ido desgranando también está motivando seguramente a que muchos quieran contar, ¿no? En los siguientes documentales que habéis preparado, seguir contando, ¿no? Más cosas de lo que va a ser este 50 aniversario de la cuadrilla. Sí, la verdad es que con José Murcia, que yo le agradezco la implicación que ha tenido, las ganas de querer conocer, ¿no? Y de ponerse a disposición, bueno, pues sale un poco, el documental sale un poco de la línea normal, ¿no? Hay mucha gente que queremos que cuente su vivencia, pero también creemos que era lo que aportaba valor, ¿no? Al documental, y en ese sentido José enseguida se abrió los brazos y bueno, creo que el resultado pues ya lo hemos visto, ¿no? Que ha gustado mucho, y entonces es cierto que, como tú dices, pues hay personas que, sobre todo las frases más repetidas, oye, no hemos quedado con ganas de más, pero hay que esperar un año para ver el siguiente capítulo, y también hay gente, oye, pues a mí me gustaría contar esto, ¿no? Bueno, al final sabes que la línea, la marca, en este caso la marca José, ¿no? Con todo lo que hemos estructurado, ¿no? Para los siguientes capítulos. Y bueno, sí que es cierto que intentamos darle cabida a todas las personas y a todos. Luego hay cosas que salen, cosas que no, pero sí que es cierto que estamos muy contentos de que la gente pues tenga ganas, ¿no? Y tenga ganas de seguir contando esta pequeña historia, ¿no? Que oye, que al final queremos que quede ahí para que la gente la conozca. ¿Qué vais a abordar en los siguientes capítulos? ¿Se puede adelantar algo? Esa evolución, ¿no? Que ha tenido la cuadrilla. Sí, nada. El siguiente capítulo pues acogerá los años desde el 90 hasta previo a la coronación. Bueno, ahí queremos desarrollar un poco cómo se consolida la cuadrilla, ¿no? Porque fueron unos años en los que la Semana Santa pues se consolidó bastante, esas cuadrillas de hermanos costaleros. Cómo es el costalero de la Aurora, en su forma de ser, de dónde viene, cómo las familias han hecho que la cuadrilla pues haya podido mantenerse durante tantos años. Y nada, ahí iremos siguiendo, meteremos alguna anécdota que hemos tenido en esos años, y nada, luego los siguientes ya abordaremos la coronación, que creo que para todo hermano, y tú que vienes de la Esperanza también, una hermandad coronada, una virgen coronada, pues para la coronación para un costalero, pues para cualquier hermano es como lo máximo, ¿no? Y queremos también ahí abordar ese tema, y luego ya pues será un poco el cambio generacional y lo que hemos estado viviendo estos últimos años. Claro que sí. Bueno, las imágenes es un elemento importantísimo del documental, del capítulo, y está claro que habéis contado con un archivo extraordinario. Ahí está
Lirola también, ¿no? Que en paz descanse, también con ese testimonio a posteriori, póstumo de toda su obra, de todas sus grabaciones. Eusebio Rodrigo, que todavía lo tenemos afortunadamente entre nosotros, que también tiene una verdadera videoteca, ¿no? Increíble de la historia de la Semana Santa, y hasta habéis contado con archivo de RTVE, ¿no? De la Televisión Española Nacional, que en alguna ocasión se ha pasado por Granada, ¿no? Para grabar vuestra estación de penitencia del pasado. Sí, al final el testimonio de las personas creo que lo que les da valor y lo que te hace irte a esa etapa al final es el archivo gráfico y el vídeo, las fotos. Lamentablemente no tenemos todos los accesos posibles porque en aquella época pues había mucha dificultad, pero como tú bien dices, el contar en la hermandad y con 2 fotógrafos y 2 personas referentes en Granada como han sido Manuel Lirola y Eusebio Rodrigo nos lo ha puesto muy fácil. Yo aquí me gustaría agradecer a los dos, sobre todo a la familia Lirola, a su hija Ana, a su mujer Paqui, porque es que desde el primer momento en el que yo les contacto, o sea, fue José, no te preocupes, vamos a buscar, vamos a hacer, y la verdad es que las imágenes tienen un valor brutal porque no se conocían, además no las habíamos visto algunas de ellas, y luego pues contar con Televisión Española y también con Canal Sur, que también hay en el último año, en el año 90, echaron justo el encierro y la verdad es que muy bien. El primero de las retransmisiones de Canal Sur, es justo el primero. Pues mira, no lo sabía, Sí. pero fue muy gracioso porque del año de Pepe Carvajal no había mucha documentación gráfica, teníamos una foto de Pepe con algunos de sus costaleros y demás, pero no teníamos nada, y buscando, al final vimos Canal Sur y además Pepe hacía referencia, ¿no?, a ese encierro que había pasado y tal, y era el encierro y era como, no lo podemos creer, o sea, esto estaba justo, estaba hecho, ¿no?, para poder enlazarlo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué imagen con cuál te quedas de la que llevamos expresada en ese primer capítulo? Luego vendrán otras muchas, como comentabas, en los siguientes, José Manuel, pero ¿cuál es la que quizás te haya cautivado, ¿no?, de ese recuerdo del pasado? Pues yo me quedo con la parte de los costaleros fajándose en aquella iglesia oscura, y ese parte del primer ensayo que hay grabado, esos sonidos, ¿no? Yo creo que realmente te transportan, ¿no?, a esa época y hace ver, pues bueno, toda la suerte que tenemos hoy en día de tener todo, de poder acceder a una parihuela de aluminio, a ensayos costaleros, y ver cómo en aquella época, ¿no?, esas dificultades. Yo creo que me quedo mucho con eso. Me quedo con eso y me quedo también, ¿no?, con los pasos como andaban en aquella época, que bueno, que al final es muy bonito revivirlo y sobre todo cuando lo he escuchado tantas veces de mi padre, de mis tíos, de todos los costaleros antiguos. El poder verlo es como, ¡oh, qué guay! Claro que sí. Como dicen, ¿no?, si no lo ves, no lo crees, y sobre todo para las nuevas generaciones, que quede patente ese esfuerzo y esas imágenes que son de otra Semana Santa, de otro mundo parece. Hoy lo vemos todo muy fácil, muy asimilado. Ya, de hecho, hay igualas en este tiempo que uno dice, madre mía, ya en otoño. Antes, para cubrir las vacantes, se veían bastante dificultosas las circunstancias, y también que decir que hoy en día pues tenemos muchísima gente en las cuadrillas de Granada, como comentábamos al principio. Bueno, el documental que se puede ver en YouTube, ¿verdad?, que lo tenemos ya publicado a través de las redes sociales de la Hermandad y, como no, también a través de José Antonio Murcia y esos perfiles que él tiene. Así que lo disfruten, que lo vean, ¿verdad?, para compartir con todos vosotros esa experiencia, ese camino de costalería. Sí, al final, bueno, esto es una parte de la historia de la Semana Santa de Granada, y la verdad es que para todo el que quiera, pues bueno, puede verlo y que disfrute y que nos conozca un poquito más. Claro que sí. La verdad es que sí. José Manuel Rodríguez Peña, que es el capataz de la Virgen de la Aurora y actualmente también el que ha promovido este documental Costaleros de la Aurora a la memoria, en su primer capítulo desde 1980
hasta 1990, esa primera década que fue tan importante como origen y primeros años de la cuadrilla que va pues enfilando ya su 50 aniversario. Muchas gracias por estar en el podcast de Canal Sur Radio del Llamador de Granada y agradecerte tu tiempo. Muchas gracias, Luis, agradecerte a ti principalmente por promover esta entrevista y también, bueno, agradecer a la hermandad, ¿no?, y a su Junta de Gobierno, tanto a la saliente con Víctor como ahora a José, que han también accedido a que los costaleros podamos hacer esto y, como no, a los costaleros, ¿no?, que sin ellos pues no hubiéramos podido sacarlo adelante, a José por el trabajo que ha hecho y a todas las personas que han colaborado. Así que nada, esperemos que guste y que siga gustando, ¿no?, que es lo importante. Claro que sí, claro que gustará. Muchas gracias. Muchas gracias. Las familias, los que lograron de que la Aurora estuviera donde tiene que estar. En Canal Sur Podcast, El Llamador de Granada. El mismo misterio pero con distinto escenario. De ida o por tribuna. El domingo no cualquiera del barrio de Fígares suena a Jesús despojado, que es la exacta banda sonora de cómo Granada será tu cruz y tú, Señor, eres para Granada. ¿Quién es el que le explica el futuro? Forma parte de la presentación del disco Fígares. Es el quinto que ya la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras de Granada va a presentar a Granada. Un trabajo discográfico con evidentemente mucho esfuerzo detrás y que vienen a presentar a Antonio Sánchez como presidente y Álvaro Ruano también como vocal de banda de esta hermandad tan querida del Domingo de Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias, bien, gracias. Qué alegría, quinto disco ya, mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, parece que no, pero ya el quinto, ya estamos aquí parándonos a la decana de Granada, a la agrupación María Santísima de la Estrella, y poco a poco pues seguimos avanzando en patrimonio musical. Claro. Bueno, ¿por qué Fígares? Es una pregunta obvia, pero bueno, vamos a explicarlo. Pues Fígares viene, sobre todo, era darle una seña de identidad al disco de nuestra casa, lo que es nuestro barrio, lo que es donde se creó la banda hace ya 33 años, donde está nuestra sede de la hermandad, la que nos acogió en su seno desde un primer momento y queríamos rendirle un poco de devoción a nuestro barrio también, que es la que nos apoya y nos ha visto crecer desde los comienzos. Cuando hay necesidad de publicar un disco es porque también se ha hecho un trabajo previo de nuevas marchas y también vosotros sois una garantía siempre de tener esas composiciones para las hermandades de Granada sobre todo, ¿no? Había necesidad ya de tenerlas reunidas, ¿no? Sí, digamos que la suerte que tenemos es que todos los años de media se montan un par de marchas propias dedicadas a las hermandades, tanto en este caso la sacramental, que como bien sabes estamos haciendo para las hermandades sacramentales y para el resto de hermandades que acompañamos, y es una manera de dejarlo como en una biblioteca musical, que no se queden solo en los audios de directos de Semana Santa, etcétera. Contame, ¿qué marchas van? Pues mira, van Fígares, dedicada a nuestra hermandad, Madre del Dulce Nombre, dedicada a nuestra Madre del Dulce Nombre, Ángel del Señor, que está dedicada a la Hermandad del Huerto, Llevan a Dios, que está dedicada a los costaleros de la Hermandad de la Aurora, Preludio, dedicada al Val León, que es una marcha que se compuso para ellos, El Silencio de tu Alma, que está dedicada a la Hermandad de los Ferroviarios, La Sangre de Dios, que está dedicada al Cristo de la Lanzada, Dios es Caridad al Cristo de la Lanzada, y La Salvación, que está dedicada al Centenario del Silencio. Qué bonito, ¿no? Y sobre todo ese homenaje, como decimos, a las hermandades de Granada con las que siempre habéis tenido muy buena relación, aparte de la vinculación contractual de cada Semana Santa, muy buena relación y os sienten como propia prácticamente, ¿no? Con permiso de la Hermandad del Domingo de Ramos, claro.
Sí, no, eso es un pequeño obsequio desde nuestra humilde opinión hacia el resto de la Semana Santa de Granada, no solamente, como bien has dicho, a las hermandades que acompañamos, que obviamente para nosotros son los más importantes, sino también el centenario, como ha dicho mi compañero Álvaro, de la Hermandad del Silencio. Es como un pequeño regalo que la banda queremos hacerle a la Semana Santa de Granada y a todas las hermandades. Y de fondo tenemos sobre todo... Antonio Álvaro, ese fenómeno que está viviendo Granada ahora del buen nivel musical que tenéis, pero es que vosotros estáis en un ritmo ya muy adecuado para convertiros en una formación de referencia. Lo habéis sido siempre de Andalucía, pero estáis en un nivelazo que todo el mundo lo dice, ¿no? En la calle pitáis muy bien, pero también se nota que la banda tiene detrás muchísima gente, ¿no? Y eso repercute al final, ¿no? En la salida procesional, cual sea. Pues la verdad que sí, la verdad que la banda lleva como unos 10, 12 años haciendo un trabajo muy intenso. Se trabaja mucho el repertorio, se trabaja mucho el comportamiento, la seña de identidad en la calle, que todo lo que no se ve es un trabajo muy arduo que va dentro y fuera de lo que engloba la banda, gente externa a la banda que también nos ayuda mucho, formaciones musicales, todo, para que hoy día tengamos la banda que hoy día podemos presentar a nuestra ciudad en Semana Santa. No es casualidad que todos los días de la Semana Santa tengáis contrato, que yo siempre os admiro, y este año, el Domingo de Resurrección, os lo decía en la iglesia del Sagrario, que desgraciadamente no pudisteis acompañar otra vez a la Hermandad de Resucitado de Regina, pero es que todos los días tocar, eso también tiene un desgaste importante, pero es que significa que vosotros dais mucha calidad y las hermandades os quieren, claro. Para nosotros es un regalo, para nosotros que las hermandades apuesten por nosotros todos los días de la Semana Santa es un regalo, y tenemos que estar preparados y bien concienciados para poder dar el máximo todos los días, que ojalá y Dios quiera, como bien has dicho, el resto de las hermandades que estos últimos años no han podido salir por la lluvia, pues se pueda completar una Semana Santa plena este año. 8 días. 8 días seguidos del tirón. Sí. Bueno, y sobre todo destacar la composición, ¿no? Porque también es muy importante el nivel que estamos llegando ahora en Granada, en bandas de plantilla, agrupación musical, pero en cornetas se está dando un giro, una vuelta, ¿no? Esto no tiene nada que ver ya como cuando se empezó, ¿no? Hace ya tantos años. Las composiciones hoy exigen muchísimo, ¿no? Sí, la verdad es que la complejidad de las composiciones también va acorde al número de componentes que tiene una formación, porque a día de hoy nosotros vemos inviable poder defender cualquier marcha compleja con un número inferior a 80-90 personas. Entonces, al final, el conjunto se divide en sus grupos, cada grupo tiene su cometido, su forma de tocar, su parte de tocar, y todo el mundo es imprescindible. Y como bien has dicho, las composiciones de hace 20-25 años, que eran como monosílabas, todo el mundo ya... Eso, para bien o para mal, siempre existirá. Yo soy muy clásico y me gusta mucho el clásico, pero se ha dado un pasito adelante. Pues mira, vamos a regalaros un sonido que me gustaría que escucharais. Creo que es de la primera salida de Jesús Despojado a las calles de Granada. Entonces todavía no estaba en la carrera oficial, porque antes había como un protocolo federativo que el primer año que salía una hermandad, pues como que era un tanteo, ¿no? Y hacía un recorrido por el centro, próximo a la catedral, tampoco se entraba a la catedral, y hablamos de 1989. Y esta documentación es del recordado Manuel Lirola, que lo grababa todo, afortunadamente, y teníamos ese sonido de cómo sonaba Jesús Despojado, pues en sus orígenes. Qué bonito suena. Siempre Sagradas Vestiduras, creo que es la marcha, que es muy propia para vuestro misterio, para vuestro titular, Jesús Despojado. Corregimos, ¿verdad, Álvaro? ¿En el año? 1995, Ahí la primera está. Salida procesional. 30 añitos, justos. Correcto. 30 años. ¿Qué os suena en la mente cuando escucháis a la vez a vuestra banda, ¿no? Así, en esos orígenes, cuando ya tenéis hoy el proyecto que tenéis encima de la mesa?
A mí más que nada lo de a dónde me transporta, porque como Sagrada Vestidura es una marcha que al final la hemos hecho de nuestra, por decirlo de alguna manera, y de la hermandad, y es la primera marcha que se le toca al Señor. Cuando sale cada domingo de Ramos, yo que escucho la marcha y me estoy poniendo directamente en la puerta de la Casa Hermandad directamente. De verdad. Por cierto que este año sonó, pero qué pena, ¿eh? También fue un palo para la hermandad, la ilusión que tenéis todos de formar en la calle, lo contamos en directo, por supuesto, en el llamador de la Semana Santa, pero bueno, eso también, lleváis muchas mojadas encima también de cuando llueve, de cuando la hermandad tiene que recular o tiene que refugiarse, eso también curte, en el camino. Pues la verdad que es muy doloroso, y sobre todo ya 2 años seguidos sin salir el Domingo de Ramos, porque claro, para nosotros es el día más importante de la semana, quitando, claro. Evidentemente con todas las hermandades tenemos un cariño especial, pero si el primer día ya no le toca a la tuya, siempre te queda ese pellizquillo ahí de decir... Se queda incompleta. Ahí lo dais todo, se nota el Domingo de Ramos. Sí, los nervios, la gente, todo el mundo. También tenemos la suerte y lo bonito de que nuestra hermandad es el primer día de la Semana Santa. Entonces se junta todo, se junta la veteranía de todo el mundo nervioso por ver al Señor en la calle, con los nervios de la gente nueva, la gente que aún no saben dónde se ubican y de buena primera lo ven aparecer por la puerta y todo tiene conciencia en ese mundo, todo llega, todo le cuadra ahí y... Está muy bonito, ese día muy bonito para nosotros. Y sobre todo sois mucha hermandad, ¿no? Se os nota que sois muy, muy de la hermandad, muy parte de todo ese cortejo procesional. Todos sois un uno y eso en el caso de Jesús Despojado brilla, ¿no? En esa tarde. Brilla porque yo siempre se lo digo a mis amigos y a los componentes de la banda. Nosotros representamos a nuestra hermandad allá donde vayamos y la seña de identidad de la hermandad nuestra se tiene que poner en la calle, con la banda, con un nazareno, con un costalero o con el que sea. Entonces, para nosotros es fundamental que llevemos la seña de identidad de nuestra hermandad y que eso se vea reflejado siempre en la calle. Uh-huh. Hace un ratito le voy a contar a los oyentes de este podcast del Llamador, se saludaban Antonio y Álvaro con uno de los primeros componentes que da la casualidad que está trabajando también en esta casa por su formación profesional en cuanto a operador de vídeo se refiere, que es Jesús, se le conoce como Churrete, ¿no? Y nos daba esa pincelada de cómo empezaban ellos los ensayos, ¿no? Las 4 primeras cornetas que llegaban al parking de la Alhambra, ahí se ensayaba la primera vez, con Luis Recuerda, que si nos escucha pues tendrá también esa evocación de aquellos momentos. Eso también es bonito para la gente de hoy contárselo, ¿no? Cómo se empezó con ese esfuerzo, con esa trayectoria y todo lo que se ha alcanzado hoy también merece la pena echar la vista atrás. Sí, lo que le he comentado yo justo a él cuando, como bien ha dicho cuando lo saludábamos, que justo este año ha vuelto un componente de la época de Churrete, de fundador también en la época de la banda. Y para nosotros un orgullo, porque sabemos que ya han pasado 33 años, que ya la vida de la gente que comenzó la banda en esa época ha cambiado mucho, pero luego ver la gente como intenta mirar la mirada atrás e intenta echar la mirada atrás a ver la banda y ver lo que ha crecido la banda y se sorprenden, pero vamos, son cosas que si no fuera por gente como ellos no estaríamos así nunca. Eso es. ¿Cuántos sois ahora? Pues alrededor de 150 músicos más o menos. ¿Y dónde ensayáis? ¿En sede propia ya? Sí, eso es una de las cosas que con el paso del tiempo, Antonio, que lleva unos pocos más de años que yo, pero yo ya que hago 18 años este año en la banda, se ha visto el crecimiento de pasar a ensayar una rotonda a tener una nave, una sede propia de una banda con tu local de ensayo, con tu estudio de grabación. Y no que te esté nevando, que te esté lloviendo, que te juegues la vida para cruzar la carretera. Es que... Es un paso muy, muy grande, muy grande. Sí. Eso ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y la ciudad de Granada por fin os ha comprendido. Al principio cuando sonabais había quejas vecinales, no se entendía bien porque se ensayaba. Esto necesita muchísimo trabajo como cualquier formación, como cualquier banda o grupo, ¿no? Que hay musical. Así que eso también se ha ganado y esa sede propia está claro. Bueno, Antonio y Álvaro, que no se nos olvide, este 15 de noviembre a las 8 presentáis en el Monasterio de San Jerónimo de Granada, monumentalísimo como siempre, maravillosa enclave que tenemos en la ciudad, Fígares. ¿Y cómo se va a poder conseguir el disco? Allí en la misma puerta tendremos una pequeña mesilla de merchandising para poder adquirir el disco y si no, pues por nuestras redes sociales se puede pedir sin problema ninguno, se les facilitará. Y que os escuchen, que os digan, que es muy importante. Y ya pues preparando evidentemente, no sé si para Santa Cecilia tenéis algo, con esto del disco ya va bien,
Por ahora vamos bien, por ahora vamos bien. Nosotros la hemos adelantado una semanilla. Exacto. Y luego ya la cuaresma, precuaresma también, que tiene lo suyo, y la Semana Santa, ¿no? Deseando ya que llegue ese mes de marzo para darlo todo, como decíamos antes. Bueno, que no corra mucho, porque yo soy más partidario de disfrutar la preparación que luego la Semana Santa. Semana Santa, cuando te das cuenta, ya está Viernes Santo por la mañana y se te ha escurrido entera. Entonces yo prefiero vivir los conciertos y la cuaresma con la banda, que para mí personalmente me gusta bastante más que en Semana Santa. Obviamente Semana Santa se trabaja para ello, pero que cuando te das cuenta ya está en Domingo de Resurrección por la mañana. Es que pasa volando. Si está a gusto y se disfruta, pasan las cosas muy rápido. Volando. Pero la unión que hay en la cuaresma, ¿verdad? Se hace mucha hermandad de lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, está sonando Nuestra Aurora, ¿no? En esa interpretación que hicisteis en el Santo Ángel de Sevilla de este año fue maravillosa, brutal. Y aquí la estamos escuchando porque también os adaptáis, evidentemente, dada vuestra calidad musical y vuestra genialidad a esa composición de Víctor Manuel Ferrer. Sirva de homenaje de Canal Sur Radio, que os ha acompañado tantos años y a la vez mutuamente vosotros a nosotros en las retransmisiones de cada año y de las cuaresmas que hemos echado juntos. Felicidades por Fígares y a disfrutar y a hacer de la Semana Santa pues algo más grande siempre con esta música tan maravillosa que hacéis. Pues nada, muchas gracias y que ojalá sea por muchos años más los que sigáis retransmitiendo nuestra música. Claro que sí, ahí está, la banda de Jesús Despojado, nuevo disco Fígares, y está Nuestra Aurora. Semana Santa Radio, la radio que se ve.